Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea nuestro Dios eterno. El lunes 13 de abril del 2020, el Señor hablaba una palabra a mi vida en horas de la madrugada, a las 2:15 de la mañana. El Señor hablaba y me decía, esto es necesario. Es necesario la prueba para que la iglesia crezca. Y meditaba una cita de la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Así dice el Señor, escuchad mi palabra. Yo Jehová estoy hablando. Escucha tierra, has estado bajo juicio, han estado en noche de oscuridad. Iglesia, decía el Señor, esto terminará y todo cambiará. El Señor hablaba y decía, el ángel de la muerte se está deteniendo. Latinoamérica, escucha bien, toda la gente dice que esto va para largo tiempo, pero yo ya les dije, decía el Señor, yo ya hablé, esto pronto pasará, pronto terminará. Escucha, decía el Señor, escucha Colombia, ustedes corrijan sus caminos. Veo mucha brujería. El Señor estaba indignado, yo podía sentir en su voz cuando Él decía esto. Él decía, iglesia, escúchame bien, Colombia, veo brujería en los altares. Ustedes manipulan, manejan mi pueblo. Y yo, Jehová, hoy te digo a ti, Colombia, traigo juicios contra ti. El Señor me decía, vienen juicios, lo he dicho y lo seguiré repitiendo a mi pueblo, a mi iglesia, para que se preparen. Colombia, viene juicio contra ti. Yo hablo a pastores de Venezuela, decía el Señor, que no dejan que el régimen del infierno salgan. Son esos miles de pastores que no tienen temor de mí, decía el Señor. Esos pastores que se reúnen con brujos, con ministros. Y decía el Señor y me mostraba, Maduro, yo te conozco y veo lo que haces. Tus baños son con sangre inocente. Tus baños son con sangre de bebés, decía el Señor. El Señor estaba indignado, estaba irado y decía que él conocía y que veía la vida de Maduro porque él se bañaba con sangre de niños inocentes. Aleluya, también me decía el Señor y decía, y pronunciaba este país de Cuba y decía, Cuba, brujería. Hay brujería por doquier, hay brujería por todas partes, por todo lugar de Cuba. Veo claramente la brujería. También decía el Señor, yo veo y sé que hay pastores que venden la integridad por tierras baratas. Aleluya. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea su nombre. El Señor decía, escúchame iglesia, esta epidemia se va a acabar, va a terminar. Yo Jehová haré milagros sobre esta tierra, decía el Señor. Yo haré milagros sobre la tierra y meteré mis manos. Aleluya. El Señor también decía, abre tus ojos y arrepiéntete. Ya no mientas más. El Señor está bien airado y dice que nos arrepintamos porque es necesario, hermanos, es necesario, iglesia de Dios, estar arrepentidos de toda nuestra maldad. El Señor hablaba y decía, mujeres, deja ya de vivir para ti. El Señor está cansado de hablarle a la iglesia, está cansado de hablarle a su pueblo, pero el Señor dice, por mi amor y mi misericordia, vuelvo y les digo, mujeres, dejen ya de vivir para ustedes, vivan para mí, dejen tanta vanidad. Iglesia, arrepiéntete. Iglesia, ¿hasta cuándo? Decía el Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Aleluya, bendito sea el Cordero, bendito sea su nombre por siempre. Iglesia de Cristo, el Señor aún tiene misericordia de todos nosotros, aún todavía su amor y su misericordia se está reflejando en nosotros porque Él nos ama, Él quiere salvarnos. Él dice en su palabra que no quiere que la iglesia se pierda, sino que todos vayamos a un arrepentimiento verdadero. Aleluya, dice el Señor. Yo Jehová sacudiré la iglesia en toda la tierra y viene un despertar para las naciones, me decía el Señor, viene un despertar para los países, abro puertas para Alemania, aleluya, abro puertas para China, Europa, España, gloria a Dios, abro puertas para Francia, abro puertas para
para India, para Japón, para Italia. Bendito sea su nombre, exaltado sea nuestro Padre Celestial. Su misericordia todavía está sobre nosotros y Él dice: yo abro las puertas. Yo tengo misericordia para con ustedes, iglesia, me decía el Señor. Pero no te duermas, pueblo, no te duermas, levántate tú que duermes y yo te alumbraré, decía el Señor, porque vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles. Iglesia, no te duermas, iglesia. Entrégame, dame tu corazón y arrepiéntete. Es tiempo de humillarte, aleluya. Es tiempo de humillarte porque vienen tiempos difíciles para ti, iglesia. Ay, santo Dios, santo eres tú, Jehová. Bendito seas tú por siempre. Y el Señor decía: iglesia, yo los tuve que guardar, por un tiempo para que me buscaran, aleluya. El Señor decía que la iglesia estaba perdiendo el tiempo, que Él tenía que hablar de esta manera, que Él tenía que actuar de esta manera. El Señor me decía: yo tuve que guardar a mi pueblo, tuve que guardar la iglesia, porque yo hablaba y me ignoraban, aleluya, me ignoraba, mi pueblo me ignoraba, mi pueblo me daba la espalda, mi pueblo no me escuchaba. Yo uso, decía el Señor, el mismo diablo para lograr su propósito. Iglesia, es en mi presencia, decía el Señor, es en mi presencia que te quiero, orando, porque cosas difíciles se aproximan. Muchos van a temer, decía el Padre, decía el Señor, muchos van a temer, muchos van a morir por causa del pecado, de la inmoralidad, aleluya, santo es su nombre. Muchos van a morir por el pecado, pueblo, levántate, muchos van a morir. Deja la vanidad, deja el orgullo, pueblo mío, deja la vanidad, deja el orgullo, pero los que se humillan delante de mí, yo los guardaré, dice el Señor, yo los guardaré. Yo Jehová estoy con mi pequeño remanente. Yo estoy buscando un pueblo que se suelte de todo pecado, que se libere de toda maldad. Yo visitaré, decía el Señor, yo visitaré tu hogar, tu casa, yo Jehová, yo visitaré tu familia. Me verás, me oirás, te visitaré, aleluya, decía el Señor. Yo visitaré mi pueblo, yo visitaré mi iglesia, visitaré tu casa, tu familia, tus hijos y los tocaré, dice el Señor, yo los tocaré. Traeré un avivamiento sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre la iglesia. Escucha, pueblo, escucha, iglesia. Aleluya, aleluya, santo, santo es Jehová. ¿Acaso tú crees, decía el Señor, acaso tú crees que Satanás vendrá a destruir sin que yo pelee por los míos? Decía el Señor, no, yo los míos los guardo, los protejo y los traeré. Aleluya, santo, santo. Traeré un nuevo despertar y levantaré los dones y ministerios que están enterrados, dice el Señor. Alabado sea su nombre, exaltado sea su nombre, pueblo. El Señor nos hace un llamado en este tiempo. Levantémonos, pongámonos en pie de guerra y digamos: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. El Señor dice: voy a despertar los dones y los ministerios, esos dones y ministerios que están dormidos, que están enterrados. Cuando mi pueblo me busca, yo los bendigo, decía el Señor. ¿Dónde está la iglesia que teme a Jehová y no a un virus? ¿Dónde? Decía el Señor, ¿dónde está ese pueblo? ¿Dónde está esa iglesia que dice que tiene temor de mí? ¿Dónde están los que temen a mí y no a un virus, y no a una enfermedad, y no a una ruina, a una escasez, a una pobreza? ¿Dónde está mi pueblo? Decía el Señor. Yo los guardaré. Humíllate, iglesia, humíllate. ¿A dónde? ¿Dónde están los adoradores y los guerreros? Bendito sea Jehová. El Señor decía:
¿Dónde está mi pueblo? ¿Dónde está la iglesia? Vengo ya, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre por siempre, Señor Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú no nos abandonas, Señor, gracias. Que fuera de nosotros, Señor, si no te tuviéramos a ti, Espíritu Santo? Padre, permítenos, Señor, buscar tu presencia, Señor, Señor, porque una cosa he aprendido, pueblo, iglesia, ustedes que me escuchan, todos aquellos hombres y mujeres que pueden escuchar este audio, yo les invito en el glorioso nombre de Jesucristo, que nos volvamos a su presencia, que nos volvamos a las sendas antiguas, porque el Señor dice y Él ha prometido y Él lo cumple. Si Dios habla, Él cumple. El Señor nos ha dicho que Él nos guardará, porque Él hizo una promesa cuando el Señor iba a ir al cielo. Él dijo que no nos preocupáramos, dijo, yo me voy, pero yo dejaré, yo enviaré al Consolador. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Sabe, hermano, hermana, usted, niño, joven que me escucha en esta tarde, déjeme decirle que lo que sostuvo, que lo que hizo, que los apóstoles, que todos aquellos hermanos de la Biblia, aquellos antepasados, ellos que no negaron al Señor eran porque estaban llenos de la gloria de Dios. Ellos cuando fueron torturados, porque si vamos a la palabra nos podemos dar cuenta cómo muchos de los apóstoles, de los discípulos del Señor fueron vilmente asesinados, y ellos nunca negaron a Jesucristo. Y él fue lanzado en el pozo de los leones. Yo pienso que en ese entonces los que tuvieron miedo fueron los leones de Daniel, porque aún hasta los leones, pienso yo, que podían ver al Señor Jesús en este varón. El Espíritu Santo es el que fortalece la iglesia. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. Por eso en esta tarde, amado hermano y hermana, yo le invito en el precioso nombre de Jesucristo, abramos nuestro corazón, escuchemos la voz de Dios, vayamos delante de su presencia, no tengamos temor al virus, no tengamos temor a la enfermedad, no tengamos temor a estas cosas, ni a la pobreza, ni a la ruina, ni a la escasez, porque así lo dice la palabra de Dios en Romanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, angustia, tribulación, muerte. Hermanos, nada de esto nos puede detener, nada de esto nos puede paralizar, porque tenemos un Dios real, tenemos un Dios de poder. Aleluya, vive Jehová para siempre. Gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga.